comenta un oyente de que este terremoto fue ayer. No, ayer hubo otro. Sí, este es uno nuevo, acaba de ocurrir. Este es 6,3, el de ayer es de 5,2. Por ahí Fernando nos puede poner el día en el que vamos dándole el informe. Vamos a ver los que nos dijo ayer el MINSA y pongámoslos en perspectiva. Ayer, déjenme la gráfica allí. Noemí, por favor, que estaba viendo la luna y tomando vino. Y así lo estaba disfrutando. Ayer el MINSA nos informó que teníamos 233.705 casos positivos acumulados para una positividad, un porcentaje de positividad global de toda la pandemia desde marzo hasta la fecha de 18,6%. Tuvimos 2.348 casos con una cantidad de 7.722. Ayer la positividad se elevó a 30,4%. Y ahora quiero que usen este número. Con apenas 7.722 muestras tomadas, pruebas realizadas, la positividad se eleva a esto. Entonces no es un problema de que si yo hago más números tengo más positivos, no, es que el virus está allí. Fíjese, esta es la primera vez que sobrepasamos en semanas la barrera de los 30. Estamos en los niveles más altos. creo que en meses, no semanas, de los últimos meses. Y esto nos está indicando. Miren la curva ahora. La curva en nuestra predicción polinómica debíamos tener 218.085 y tenemos 233.705, lo que nos está indicando con claridad que estamos en medio de una proyección ya exponencial. El número de muertos, pásame la gráfica, primero antes de entrar a los muertos, pásame la gráfica, Noemí, por favor. Observe esta gráfica, que es la gráfica que al final le mide a usted la razón de todas las medidas que estamos tomando, las medidas de cuarentena y lavado de manos, etc. No importa cuánto usted se sienta cansado. Lo que ha sucedido en Panamá durante las últimas semanas es que hemos relajado todo el sistema. La apertura normalmente traen incrementos. Eso es cajonero, no es que no sabíamos eso. Eso lo sabían nuestros epidemiólogos. Lo que no sabíamos eran los niveles de relajamiento que la sociedad, en términos de hacer fiestas, de tomar trago, de hacer cosas que no debían, entre noviembre, observe lo que pasó en la apertura de noviembre, las fiestas de noviembre, y usted ve los ciclos del virus, se dará cuenta que cada movimiento de esto, el Día de la Madre, cada eso está correspondiendo con un ciclo del virus, los 14 días. Obsérvelo nada más. Y la gráfica le está indicando allí. Fíjense, la superior indica las hospitalizaciones en sala. Tenemos 1.945 y vamos en ascenso. Podemos decir con certeza estadística dos cosas ya hoy. Uno, vamos a seguir al alza. El nivel de reproducción efectiva del virus está incrementándose. Aunque el MINSA la semana pasada nos dijo que había caído, para mí, por los números que disponemos, está subiendo el índice de reproducción del virus. Ya le dimos el cálculo que tenemos ayer. La cantidad de personas en intensivos es 1,82. Los muertos llegaron a 52. ¿Esto qué nos está indicando? La presión sobre nuestro sistema hospitalario es real. Y hay más camas, sí. Probablemente que hay más camas. Lo que no tenemos ahora mismo, tenemos un refuerzo de médicos cubanos que esperamos puedan cooperar a solventar algunas de las tareas. Pero lo que es todo el trabajo hospitalario, la pandemia no se controla, con mucha razón tiene el doctor Ballesteros al decir, en las salas de cuidados intensivos. No, la pandemia se controla en el ambiente donde yo estoy. Si yo uso la mascarilla, si yo doy el distanciamiento, si yo no salgo para hacer tonterías, si yo no voy a estar tomando trago los jóvenes. Y fíjese una cosa curiosa. Pásenme la siguiente gráfica. La presión, ahí está, los muertos. Si usted observa ahora lo que está ocurriendo en esa curva, yo puedo decir, es la tercera aseveración que puedo decir, con precisión, con gran nivel de certeza estadística, que vamos a tener más muertos, que vamos al alza en el número de muertos diarios. Esa es la tendencia. Porque el R cuadrado de esa curva está prácticamente en el 1. Pero además de eso,
Observe lo siguiente, estimados televidentes. Ya no están muriendo solamente. Claro, mueren mucho más, le doy la cifra. Los casos de 60 años o más son del total de casos de personas que han muerto, de los 3.892, 2.915 son de 60 años. Pero ahora están muriendo muchachos de 20 años, de 20 entre 30 y 30 entre 40. Están muriendo. Aquello que a mí no me da, que a los jóvenes, a los muchachos jóvenes sí le da y los mata. Pero no solamente a los que mueren, bueno, murieron. Pero hay algunos que quedan con secuelas. Entonces, esto no es un problema nada más para nosotros los viejos. Esto es un problema para los jóvenes también. Esto es una responsabilidad social. Y observe ahora la siguiente lámina. Mire la positividad de nosotros, ¿dónde está? Estamos en 30.4. Ese es casi el triple de lo que teníamos hace un par de semanas. Esto es sin duda alguna un avance exponencial de los números de positivos. ¿Qué nos está indicando? Que la reproductividad de este virus, además que es comunitaria en forma peligrosa, porque ese número está atestando los hospitales con camas, y alguna gente llega tarde a las camas y muere. A los que pueden llegar a cama. Y hay algunos que van a llegar que no van a tener servicio de intensivos porque no va a alcanzar. Es más, de hecho, en muchas áreas ya no está alcanzando. Entonces ahora nos enfrentamos nosotros a fin de año con gente molesta por medidas que se están tomando. Yo era de la impresión que estas medidas las debemos haber tomado antes, y lo he dicho aquí. Porque, si bien es cierto, tiene que haber una conexión entre la economía y la pandemia, no debe haber una dicotomía, es decir, no debe haber una cosa separada de la otra. Debe haber una conjunción entre esta estrategia de control de la pandemia y de la apertura económica, deben ir de la mano. Y por eso yo debo promover todas aquellas actividades económicas que en un sentido generen empleo en empresas que pueden garantizarle a mis trabajadores el mayor nivel de protección posible. ¿Quién lo hace? Las empresas grandes, las empresas de construcción, las empresas de minería, las empresas portuarias. Observe que nosotros durante mucho tiempo hemos tenido todas las empresas portuarias, todas nuestras empresas portuarias trabajando. Todas han estado trabajando. Todas. El Canal de Panamá. Y en Howard, en todas esas áreas se está trabajando. Entonces, nosotros tenemos que apoyar el desarrollo de empresas con capacidad para controlar a los trabajadores y poder generar empleo. Ese es nuestro problema. Pero si lo que yo quiero es complacer a aquel que quiere ir a la playa, porque dice que la playa es lo máximo, y pues le ponen fotos de Costa Rica, que Costa Rica está la gente está en la playa, sí, también en los Estados Unidos, también en Miami, y mira lo que les pasó. ¿No sé? Entonces, Costa Rica, mis queridos televidentes, a pesar de mi deseo de que a ellos les vaya bien, Costa Rica está sumido en una profunda crisis fiscal, entre otras miles de cosas. En una crisis social, en una especie de gobierno sin gobierno, en una especie de alguien que no tiene la menor idea de lo que debe hacer. Está duramente golpeado, igual que Centroamérica en general. Bueno, y vamos a ver si los datos al final de Ecuador, de Venezuela, de El Salvador y de Nicaragua son ciertos. Entonces, claro, esa es otra cosa que debe tener usted claro. Entonces, nosotros, fíjese, les doy algunos números. Nosotros tenemos 1.259.828 total de pruebas realizadas. De una población de 4.2 millones, eso representa prácticamente el 25% de la población. Nosotros tenemos más pruebas realizadas, tenemos un índice de letalidad bajo, tenemos muchas más pruebas. Sin embargo, nosotros somos los que estamos en mejor capacidad de saber dónde estamos en esta pandemia. Hay revisiones que han hecho en otros países. Yo no le tengo ninguna confianza a las cifras que vienen de Ecuador, por ejemplo. No le tengo ninguna confianza, ni a lo que venga de Colombia. Colombia vive en una profunda crisis, no solamente por la pandemia, ¿no? Vive una crisis de todas clases, política, económica, social, de asesinatos. Venezuela vive en una crisis económica terrible.
allá el señor Ortega en Centroamérica, no sé, que acaba de pasar una ley electoral que todos los que protestaron contra él no pueden ir a votaciones porque son enemigos de la revolución. ¿Qué clase de idiotez estamos escuchando? Pero esa es la realidad. Entonces nosotros, por eso le traje el análisis internacional que se hace sobre Panamá. Claro que estamos viviendo momentos difíciles, sin duda alguna. El que le diga a usted que estamos en una situación, que estamos bien, estamos mal, estamos gravemente mal. Pero tenemos una verdadera opción de hacer un rebote. El rebote requiere de qué cosas? De usted. Aquí todos somos importantes. Lo que necesitamos es un mensaje contundente, unitario, frente al control de la pandemia y frente a la necesidad de reactivar la economía con la mayor protección a nuestros trabajadores. Preste la atención a lo que dice Suntrack, preste la atención, porque ahora nosotros somos oídos sordos, no queremos escuchar lo que suena contrario a nosotros. Preste atención a los que discrepan de usted. En este camino tenemos que buscar una unidad de acción que nos permita controlar la pandemia y empujar la reactivación. Porque no podemos vivir encerrados, pero no podemos si no paramos el ciclo. Lo que yo le estaba señalando, mire las curvas, en la apertura usted está viendo cada ciclo de eso ha producido en los últimos 4 semanas, hemos sacado el 40% de los muertos. 720. ¿Dice usted eso? ¿Qué le está indicando eso a usted? Que este relajamiento produce muerte, produce positivismo y produce una sensación en el sector salud de colapso. Y no es la primera vez que un país colapse por esta pandemia, no. Lo vimos en los Estados Unidos todos los días de Dios. En Italia. Lo vimos en Italia, lo vimos en Alemania, lo vimos en Inglaterra, En España. lo vimos en España, en Croacia, en Bulgaria. China tomó medidas descomunales. La información que tenemos nosotros de China, que está saliendo por las investigaciones, es que era 10 veces más de lo que nos estaban informando. Igual, nosotros no queremos que le pase nada a China. Lo que no podemos es estar guiándonos por simplismos, comparando país con... Aquí la realidad de nosotros es que gente disparando desde su casa, cabreada porque no pudieron hacer un súper o porque no pueden hacer tal cosa. Usted se imagina cómo deben estar los médicos, los familiares de estos, a ver cuántas personas tenemos 3.892. Y fíjese, nosotros marchamos a una cifra peligrosamente, a mí me congela el sentimiento cuando yo veo que nosotros estamos a punto de llegar a un muerto por 1.000 habitantes. Los Estados Unidos tienen ya un muerto por 1.000 habitantes. Canadá tiene 2.500, un muerto por cada 2.500 habitantes. Panamá tiene 0.91. Claro, no hay 0.91 muertos, pero es la estadística. Vamos a tener un muerto por 1.000 habitantes. Eso es extremadamente alto. 1.049 muertos por millón de habitantes. ¿Sí? En Estados Unidos. Sí. Pero bueno, es un muerto por 1.000. Un muerto por 1.000 habitantes. Canadá tiene 1 por 2.500. Nosotros marchamos a 1 por 1.000. Esa es la realidad. Está en manos de todos nosotros. Claro, está en manos del gobierno impulsar la unidad. ¿Cómo se logra una unidad? Llegando a acuerdos concretos con la población, con las estructuras políticas, para impulsar ¿qué cosa? ¿Cómo vamos a todos a cooperar? ¿Por qué la juventud de los partidos políticos no ayuda? Porque no la hemos buscado. ¿Por qué no empujamos acuerdos políticos para impulsar políticas que nos permitan a nosotros desarrollar proyectos estratégicos? La línea desde el metro, los metros, la infraestructura, para generar empleo. Tenemos que prestar, así como le prestamos atención al canal, tenemos que prestarle atención al agua, a la generación eléctrica, para generar empleo de verdad. Todas esas cosas. El mundo lo está mirando con mejor perspectiva que nosotros. Yo por eso le decía, vean los informes, estudien y opinen, pero participen positivamente. Así es.